El jueves por la noche nos enteramos de la existencia de una nota firmada por un militar boliviano, dirigida a quien fuera embajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, en la que le agradecían por el envío de material bélico en el contexto de lo que fue el golpe de Estado contra el presidente reelecto Evo Morales. Desde el jueves para acá, la actitud del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios vinculados con esta operación clandestina ha oscilado entre la negación, la tergiversación y el ninguneo ante esta acción de apoyo a un gobierno ilegítimo que nada tiene de republicano, esa palabra que tanto usan dirigentes de Juntos por el Cambio, y que como si fuera poco se trató de un gobierno genocida que masacró a nuestros hermanos bolivianos en Sacaba, en Sencata, y que, contábamos en la introducción, llegó a reprimir con gases lacrimógenos un cortejo fúnebre en las calles, ¿no? Y para conversar sobre este escándalo internacional que salpica a la Argentina y que nos llena de vergüenza, estamos en comunicación ahora con Iber Mamani. Él es militante político, es oriundo de Bolivia, reside en La Matanza, donde es un importante referente de la comunidad boliviana. Iber, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda desde la hora en Radio Nacional. Buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Gracias a vos, y antes que nada, y a pesar de que a mí me toca ser apenas un periodista, me siento en la obligación de pedirte disculpas a vos y al pueblo hermano de Bolivia por esta aberrante acción que ha llevado un gobierno de mi país, un gobierno que ha sido lamentablemente electo constitucionalmente. No, primero gracias por la solidarización. Las disculpas creo que las tienen que dar los verdaderos responsables, que como lo has remarcado vos son exfuncionarios, partiendo desde el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Burrich, bueno, funcionarios de la Embajada de Argentina en Bolivia, Gendarmería, y bueno, inclusive la aduana, pero ahí entiendo que ya se está abriendo un proceso de investigación también aquí en Argentina por parte del Ministerio de Seguridad, pero bueno, primero agradecerles por la solidaridad. Ha sido muy importante, creo que el gesto, la respuesta rápida por parte del presidente actual, Alberto Fernández, a la hora de enterarnos, ¿no?, todos de este escándalo que, como vos lo has remarcado, es un bochorno mundial. Saber que un país, en el caso de Mauricio Macri, ha aportado al golpe de Estado en Bolivia, que muchas de esas armas bélicas se utilizaron para reprimir al pueblo que se movilizaba aquel noviembre 10 frente a las denuncias que se hacía por el golpe de Estado en Bolivia. Uh-huh. Es muy lamentable. Creo que esto tiene que también ser repudiado por toda la comunidad mundial, sí, por los organismos de derechos humanos, por todos los sectores políticos, más allá del tinte político que tengamos, ¿no? Claro. Creo que esto tiene que ser repudiado. No se puede permitir las injerencias de otros países en naciones democráticas e independientes. Creo que el accionar del gobierno de Cambiemos ha aportado al asesinato de hermanos y hermanas bolivianas y a un golpe de Estado, y eso no es nada menor. Creo que tiene que ser tomado, ¿no?, con esa gravedad y nada, creo que es importante que esto se tome con esa altura, porque hoy también, por lo que vamos viendo, ¿no?, frente a lo que vos comentabas, sí, de alguna manera cómo quieren transgiversar o llevar para otro lado la discusión del hecho, no solo los responsables, sino también medios hegemónicos, medios que responden a estos sectores, ¿no?, tratando de transgiversar de alguna manera la información o haciendo de esto algo no tan importante. Claro. Y eso también hay que repudiarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Iber. Yo te quería consultar en primera instancia cómo tomaste la noticia, tanto vos como la comunidad boliviana de La Matanza, si lo sorprendió o si era algo que se esperaba, ¿no?, sabiendo que en algún momento, o mejor dicho, cuando fue el golpe, se habló de la implicancia del gobernador jujeño Gerardo Morales, y ahora parece implicado nuevamente por haber acogido a este embajador, al entonces embajador argentino en Bolivia, que hoy es su ministro de Trabajo. Mira, nosotros en reiteradas veces dijimos que para que se concrete un golpe de Estado en una nación tienen que haber involucrados internos y externos. Uh-huh.
Obviamente sabemos que esto fue orquestado por los Estados Unidos con complicidad de gobiernos de la región que estaban bajo sus alas, ¿no? Que compartían la misma línea. Es el caso de Mauricio Macri, es el caso de Bolsonaro y es el caso de Lenín Moreno. Por ejemplo, también hubo investigaciones en la cual se demuestra que Lenín Moreno también había aportado armas bélicas. Y bueno, con esta noticia nueva de la participación por parte de Argentina a través de Mauricio Macri, era simplemente una información a confirmar, porque las sospechas estaban desde un inicio. Así como vos lo has dicho, el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera simpatizó y avaló el golpe de Estado, al no reconocerlo, ¿no? Todavía en su cargo de presidente, de que lo que se estaba gestando en Bolivia era un golpe de Estado. Él lo negaba. De hecho, él de alguna manera aprobó y reconoció a Jeanine Áñez como una presidenta de transición. Entonces ahí partimos de que desde un principio estaba el gesto y habían visto bueno por parte de en ese entonces del gobierno argentino. Y después no olvidemos también que Mauricio Macri puso todas las trabas para evitar que el expresidente Evo Morales pueda poder venir aquí a la Argentina, digo, ¿no? Porque sabíamos que el 10 de noviembre había una intención de capturarlo y atentar contra su vida de él y del expresidente Álvaro García Linera, y que necesitaban la ayuda de los países con democracia, y claramente la respuesta argentina fue rechazar eso, y gracias a la ayuda mejor de México y del presidente Alberto Fernández es que Evo Morales de alguna manera pudo salvar su vida, primero llegando a México, bueno, después ya todos conocen la otra parte de la historia, que fue recibido asilado aquí en Argentina. O sea, nosotros sabíamos desde un principio que había participación, solo que como marcan las normas esperábamos los procesos de investigación, como lo están haciendo hoy en Bolivia, para que se determine con los autores y con todos los que fueron cómplices del golpe de Estado en mi país. Bien. Sí, quiero agregar a todo lo que vos decías, esa foto que se conoció de Evo Morales escondido, durmiendo a la noche escondido porque lo buscaban para matarlo. Digo, no es algo que se pueda dejar pasar tan simplemente. Y consultarte, ¿no? Sobre las respuestas y las explicaciones que han dado tanto Macri como el ex canciller Faurí o la ex ministra Bullrich, estas idas y vueltas, ¿cómo las toman? ¿Qué interpretación hacen? Mira, creo que claramente se nota que no tienen argumentos, tratan, como vos lo has dicho que era en el inicio de la entrevista, de transgiversar las cosas, lo tratan de llevar para otro escenario, inclusive tratan de responsabilizar al gobierno actual, sí. Digo, ¿no? Remarcando que el gobierno argentino no tendría que haber adelantadose a las noticias y haberse pedido disculpas públicas con el gobierno boliviano. Claramente vemos que tratan de llevarlo para otro escenario, ¿no? Que tratan de desligarse, de desvincularse de un hecho de los cuales son los principales protagonistas. Nada, creo que hay que repudiar eso. Creo que también nos tiene que extrañar que es el actuar, o ha sido el actuar durante el gobierno de Cambiemos, digo, ¿no? Nunca se han hecho cargo de las represiones, de endeudamiento del país, a la crisis económica que han ido llevando a la Argentina, con el cierre de las pymes, digo, ¿no? De ministerios, y bueno, creo que nunca se han hecho cargo de las cosas que han hecho, ¿no? Siempre buscaban otros terceros para responsabilizar y lo vuelven a hacer. Sí. ¿Crees que Mauricio Macri va a volver a Argentina después de esto que pasó? Mira, por lo que veo como las investigaciones, estuve ahí escuchando también un informe reciente por parte del gobierno de Argentina, que lo habían presentado, ¿no? Porque justamente habían pedido un informe a la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Sí, la ANMAC. La ANMAC, claro, y donde se había comprobado que según lo que está en el informe de los materiales que se llevaron a Bolivia, había materiales que no estaban registrados, ¿no? Ajá. Así como lo son cartuchos, balas. Entonces creo que esto aumenta el escándalo, porque además vemos que no solo son armas no letales, vemos que se suman armas letales
a todo este equipo de armamento que se llevó para Bolivia y que no están registrados. Entonces eso aumenta el problema y el conflicto, y creo que la situación de Mauricio Macri es mucho más grave, y también obviamente de Patricia Bullrich. Y bueno, creo que no me extrañaría si Mauricio Macri frente a este escenario no vuelve a Argentina, porque entendemos que se está abriendo una investigación justamente por parte del gobierno argentino, dicho por las palabras del presidente Alberto, ¿no?, para dar con los responsables de estos hechos. Bien. ¿Crees que este hecho va a dejar una herida entre las relaciones entre el pueblo boliviano y el pueblo argentino, o hay un margen para reparar esto tan aberrante que han hecho Macri y sus secuaces? No, yo creo que no. A ver, hay que entender esto. Quienes son los responsables de todos estos hechos, de la participación al golpe de Estado, ha sido un gobierno que ha terminado, ¿no? Ha sido un ex gobierno que hoy no está más en el poder, y creo que hay que apuntar a responsabilizar a ellos, ¿no? O sea, creo que el pueblo, la gente, nada tiene que ver en todo esto. De hecho, la historia siempre ha demostrado que hay una hermandad entre los dos países. Sí. Hoy es 12 de julio, un día muy importante, ¿no? Aprovechamos y remarcamos también que es el día de la confraternidad, entre Bolivia y Argentina, porque se recuerda el natalicio de nuestra abuela Juana Arzudí de Padilla. Bien, nuestra heroína que ha luchado por la liberación de la Patria Grande, que tuvo un rol muy importante para la independencia en la Argentina también. Digo, no, la historia nos muestra que somos países hermanos, que siempre hemos sido solidarios entre unos y otros, y creo que eso no tiene que afectar las acciones individuales de sectores políticos, que lo único que les interesa son las ambiciones más personales. Entonces creo que hay que separar eso, ¿no? Los pueblos somos hermanos, los pueblos creo que hemos demostrado históricamente que entre nosotros las fronteras simplemente son dibujadas, que somos pueblos hermanos, y que siempre hemos respondido con solidaridad entre los pueblos hermanos. Es cierto, coincido y tengo el mismo deseo que vos, pero lamentablemente está, por ejemplo, en Argentina yo pienso en la situación con el hermano pueblo chileno a partir de Malvinas. Eran dos dictaduras, ¿no? Dos situaciones extremas, no eran los pueblos enfrentados, y sin embargo persiste hoy la rivalidad. Mi deseo más profundo es que todo esto se pueda reparar, porque no queremos más fracturas en lo que es la patria grande. Yo coincido totalmente con vos, fuimos una sola nación, incipiente, pero éramos una sola nación. En algún momento, cuando Evo gobernaba, cuando estaba Néstor Kirchner primero acá, luego Cristina Fernández, Lula en Brasil, esa UNASUR cobró tanta potencia y hoy prácticamente es nada. Ojalá podamos caminar de vuelta hacia eso, pero estas cosas cuestan mucho. La verdad que a mí me choquea mucho y me llena de tristeza esto y de vergüenza como argentino. Sí, te entiendo, comprendo totalmente lo que decís. Creo que la reparación está justamente entre los pueblos y obviamente también los gobiernos. Vos has dicho algo muy importante. En la época cuando se hablaba de la patria grande es algo que se gestionó a través de los gobiernos, como nos dicen, ¿no? Gobiernos progresistas, populares. Y hoy estamos en ese andar, digo, ¿no? Por un lado, Bolivia está nuevamente con un gobierno popular del pueblo, sí. Aquí en la Argentina también, y bueno, sabemos que en los países hermanos, como en Chile, están en un momento histórico muy importante para formalizar una nueva constitución. Vemos cómo en Colombia el pueblo se ha levantado frente a la violencia que va generando el Estado contra los ciudadanos, cómo salen a movilizar justamente para evitar que el gobierno siga arrebatándole derechos. O sea, creo que estamos en un momento donde los pueblos se están levantando y donde esperemos que vuelvan a surgir gobiernos populares, gobiernos del pueblo. Otro caso, Perú, sí. ¿no? Todos sabemos que Pedro Castillo ha sido elegido por el pueblo peruano, que hoy vemos que están buscando los mecanismos para evitar su asunción, pero el pueblo sigue aguantando, sigue resistiendo. Creo que hay esperanza y creo que es muy importante seguir abonando a la solidaridad de los pueblos en nuestra región. Coincido totalmente, Iber. Y bueno, desde acá te quiero decir dos cosas para cerrar esta entrevista. La primera, todo mi respeto y admiración por el coraje y la garra del pueblo boliviano, un pueblo que le hizo frente a una represión atroz y que con esa lucha pudo expulsar a una
dictadura, una dictadura genocida del poder. Y la segunda, bueno, vos sos boliviano, pero también sos argentino, porque vivís acá y quien vive en Argentina es argentino, pero sabrás que en nuestro país hay un problema muy grande con el Poder Judicial, hay una sensación de impunidad para con los delitos de los poderosos como Macri, como sus exfuncionarios, pero decirte justamente que para muchos, para mí, me incluyo en esto, nuestras esperanzas también están puestas en esa valentía que tiene el gran pueblo boliviano y que vamos a estar apoyándolos porque así como echaron a una dictadura, sabemos que van a luchar para que se investigue este hecho y que finalmente se haga justicia. Bueno, muchas gracias por las palabras que nos comparten, por la solidaridad, repito, por la empatía. Creo que eso es muy importante también, ¿no?, a la hora de buscar respuesta o buscar justicia. Mirá, yo para cerrar, Sí. creo que se tienen que abrir los procesos de investigación para dar con los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado, dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Digo, ¿no? Sabemos que hay veces, como vos has dicho, en otros lugares la justicia es lenta o es manipulable, pero creo que si son los pueblos los que gestionan, si son los pueblos los que de alguna manera presionan, todo se puede ir dando en su curso. Y nosotros, los bolivianos, te hablo como boliviano que vive acá, que reside acá en la Argentina, sí, la mitad de mi corazón es en la Argentina. Yo vivo, trabajo, lucho acá, amo este país, al punto de daría mi vida justamente por luchar por el bienestar de la gente, del pueblo. Creo que vivimos en tiempos donde hay que empezarnos a hablar como países, o mejor dicho, como ciudadanos plurinacionales, ¿no? Somos una diversidad. Hay que entender que en este continente ya hacen muchas naciones, somos las naciones de los arcoíris, y nos tenemos que ver como somos, nos tenemos que reconocer, respetar y luchar por la soberanía política, económica de nuestros pueblos. Estoy muy emocionado con tus palabras, Iber. Coincido totalmente y lo único que me gustaría decir de todo lo que decís, que ojalá otros argentinos que por ahí se sienten más argentinos por haber nacido acá pudieran copiar aunque sea un poquito de todo esto que vos decís y ponerlo en la práctica. Te agradezco muchísimo por esta conversación y te felicito por tu aplomo en esta situación que te digo, a mí la verdad que me devasta saber que mi país hizo algo así. Así que te mando un fuerte abrazo desde acá, desde la Radio Pública de Bahía Blanca, y contá con nosotros para acompañar esto y que se haga justicia no por el pueblo boliviano, por el pueblo argentino, sino por los pueblos de la patria grande y de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Un abrazo grande. Era Iber Mamani, dirigente boliviano, residente en Argentina, en La Matanza, un referente de la comunidad boliviana que allí reside.